Amigos televidentes, conversamos en esa oportunidad con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, el licenciado Erasmo Pinilla. Gracias por compartir con nosotros aquí en Telemetro Reporta. Y creo que la pregunta cajonera con que debemos iniciar esta entrevista, señor magistrado, el tema de las reformas electorales. Usted el lunes 4 de agosto alabó estas reformas. Sin embargo, en declaraciones suyas, el jueves 7 sale señalando básicamente que las reformas eran inoportunas, lo que ha sido interpretado por la gente como que dijo una cosa de primero y luego reculó, echó para atrás. Cuénteme un poco qué fue lo que pasó allí. No pasó nada. Las dos declaraciones son exactamente las mismas y las grabaciones de la Asamblea pueden ratificar lo que ahora repito. Dijimos en aquella ocasión que las normas, el contenido del proyecto de ley era tan bueno a mi juicio que yo, si no se aprobaba esta ley, yo lo iba a presentar, o el tribunal lo tenía que presentar a la Gran Comisión Nacional de Reformas Electorales en enero para que fueran aprobadas. Normas como la que corrige una injusticia con los diputados electos en los circuitos plurinominales que no son impugnados, pero que no se les puede entregar las credenciales porque la ley no da espacio para eso, aun cuando hay juristas que dicen que sí. Yo sostengo que no hay tal, y quien diga que sí, que me diga qué norma autoriza al tribunal a una cosa como esa. Y la otra, que es la que señala que no hay que ir a nuevas elecciones cuando se demuestra que un candidato cometió faltas tan graves como usar recursos públicos en el proceso electoral. No hay que ir a elecciones, sino que se le elimina del procedimiento y se asciende, por así decirlo, al candidato que le correspondería si no hubiera habido ese candidato. Y dije también desde el primer día que lo que le objetaba al proyecto era lo inoportuno, porque a mi juicio todos los proyectos de reformas electorales deben ser ampliamente consultados. Instamos en la primera reunión en la comisión a la comisión a que consultara, de que llamara a la sociedad civil para tomarle su opinión, pero que las llamara para consultarlos en serio, no como las consultas esas de llamar a la gente para oírlo como el que oyó llover. No, que tomara muy en cuenta a la sociedad civil, que ha sido siempre un puntal importante en los avances legislativos de Panamá en materia electoral. Esta ley, de haberse aprobado en la Asamblea Nacional de Diputados, le quitaría un peso gigantesco a la situación que vive hoy día el Tribunal Electoral. Yo diría que le haría justicia básicamente a dos grupos. En primer lugar, a los candidatos proclamados como electos y que no han sido impugnados en los circuitos plurinominales. Y por otra parte le quitaría un gran peso a toda la sociedad, porque hacer unas nuevas elecciones no solo somete a quien fue víctima de un abuso legal en el uso de recursos públicos, por ejemplo, sino que también a toda la sociedad que tiene que someterse, de esa circunscripción que tiene que someterse nuevamente a una elección con todas las tensiones y todos los gastos que eso genera. Ok, pongamos ejemplos sin entrar en casos específicos. En un circuito plurinominal donde se dio una impugnación, de llegarse en un juicio, en una audiencia, a la conclusión de que efectivamente se cometieron irregularidades, el Tribunal Electoral tendría que llamar a nuevas elecciones y allí participarían todos los que participaron en la elección del 4 de mayo. Así es conforme a la legislación vigente en este momento. Es decir, que la posibilidad incluso de que en el circuito de David, por ejemplo, en donde se eligen 3 diputados, en donde hay 2 que no han sido impugnados, fue impugnado el tercero, pero esos 2 tienen que ir a elección también y corren el riesgo de no ganar la segunda vuelta. ¿Y quién subsidia, quién costea esas elecciones ahora? Con la legislación actual, cada candidato se rasca con sus uñas. Wow, esto encarece, lo hace muy costoso. Por supuesto. Para los candidatos estos. Por supuesto, no es muy justo. No es muy justo, y siempre hago el símil
a un boxeador que gana la pelea sobre la base de golpes bajos o de dopaje y se le demuestra, se le descalifica y se le da el triunfo al que fue víctima de ese ventajismo, ¿no? En el caso de los circuitos uninominales, ¿se da una situación similar entonces? Así es. Habrá que ir a nueva elección y participa todos, pero con esto estamos premiando, y es la conclusión, y es lo que yo he venido planteando desde el principio, y muchos también lo plantean, estamos premiando a el promotor de todas estas irregularidades, porque si se está llamando a elecciones nuevas, es porque hubo una irregularidad cometida por alguien. Claro, y ese alguien va en igualdad de condiciones a las nuevas elecciones con la ley vigente. Incluso, señor magistrado, se puede dar el caso de que ese alguien que fue impugnado porque repartió becas, porque le dio algunos beneficios, dio puestos de trabajo, en fin, a algunas personas, esas personas están cobrando la beca, están recibiendo todos esos beneficios todavía y están agradecidos de ese candidato que va a la elección frente al que no dio gran cosa. La gente agradece, la gente es agradecida, sobre todo en el interior del país. Y desafortunadamente no entra en disquisiciones de que de dónde sacó este candidato los recursos. Y sí, en efecto, sigue agradecida de manera tal que si se demostrara que alguno de esos candidatos impugnados en efecto cometió el delito de uso de recursos públicos y ganó por esa ventaja que le daba el manejo de recursos públicos, él va a la contienda nuevamente y muy probablemente vuelve y gana. ¿No hay otra vía en términos legales para impedir que ese candidato vaya a esa elección? Eso era lo que pretendía este proyecto de ley. Eso es lo que pretende este proyecto de ley, que desafortunadamente es una magnífica fórmula, son magníficas las fórmulas que propone, pero las ha propuesto en un momento muy difícil. ¿Y la vía penal? Bueno, la vía penal, vaya usted a saber cuándo se resuelve. Sin duda, si a alguien penalmente se le sanciona por la comisión de delitos electorales de esta naturaleza, esto podría ser inhabilitado para aspirar a cargos públicos en el futuro. Pero con la fiscalía que tenemos, estoy seguro que salen impunes. La fiscalía que tenemos. ¿Qué contribución ha hecho la Fiscalía Electoral a todos estos procesos que se están llevando en este momento? La opinión pública tiene su opinión, pero en el caso concreto de las impugnaciones, en donde se le ha dado traslado a la Fiscalía de todas las impugnaciones, y el fiscal analiza la impugnación y responde: me atengo a lo que se pruebe en la audiencia. Qué comodidad, qué manera de ganarse el dinero facilito. Cuando en el pasado se planteaba una cosa como esta, el fiscal salía como un tigre a buscar pruebas, porque todas estas impugnaciones tienen en el trasfondo de la impugnación administrativa la comisión de delitos electorales. Pero no, cruzado de brazos va a atenerse a lo que se pruebe en la audiencia. Usted habla del pasado. Pongamos como referencia la elección del 2009, donde usted ya era protagonista, comparativamente hablando, con estadísticas, con números, con la elección de este 4 de mayo del 2014. Hablemos un poco de los números de ambas elecciones y la contribución de la Fiscalía Electoral. Sí. Mira, cuando nosotros convocamos a la Fiscalía porque había una percepción de inacción, por allá por diciembre, noviembre del año pasado, y se negó a venir a dialogar con los magistrados, yo le pedí a los juzgados penales electorales que nos rindieran un informe sobre la cantidad de expedientes, una estadística sobre la cantidad de expedientes ingresados a cada uno de los juzgados provenientes de la Fiscalía. Y resulta que en el año electoral de 2009 entraron, si la memoria no me es infiel, 1.550 y tantos expedientes provenientes generados por la Fiscalía. En el año 2014 han entrado creo que 176, de los tales 40 y pico son producto de las audiencias de impugnación al padrón electoral que el Tribunal Electoral celebró y que una vez comprobado que la persona no vivía se le remitió a la Fiscalía para que hiciera la investigación por el cambio de residencia doloso.
De manera que la Fiscalía ha generado o ha enviado a los juzgados penales electorales algo así como 32 expedientes en lo que va de este año electoral. Una fiscalía con un fiscal electoral que devenga un salario de $10,000 mensuales. Así es. Y que ha crecido en presupuesto en comparación con el año 2009 en varios millones de dólares. Así es. Actualmente tiene 3-4 veces más presupuesto que en el año 2009. Y tiene abrió oficinas en un montón de lugares, en Bocas del Toro, en Chorrera, en Las Tablas. Y produce menos que en el 2009. Estoy seguro que esas oficinas no han generado un solo expediente, pero lleno de personal. ¿Quién procesa a un fiscal electoral? La Corte. Ustedes no pueden hacer nada, los magistrados del Tribunal Electoral. Salvo lo que estoy haciendo, explicándole al país, porque el país percibe que la Fiscalía es parte del tribunal y no lo es. Es absolutamente independiente. ¿Frustración en los magistrados del Tribunal Electoral? Frustración total. No solo los magistrados, todo el personal del Tribunal Electoral y la gente que reclutamos de la sociedad civil para hacer las elecciones con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanta entrega, con tanto profesionalismo. Esa gente está frustrada porque la inacción de la Fiscalía afecta la imagen del proceso electoral. Y el señor dijo que se quedaría hasta el 2018 en su puesto. Está nombrado hasta esa fecha. Imagínense. Bueno, aquí surge otra interrogante, señor magistrado, perdone que le diga fiscal, y es la siguiente. Estamos hablando de 14 casos de impugnación a diputados, ¿cierto? Hay 14 circuitos. 14 diputados afectados. Ajá. Por 10 impugnaciones. Por 10 impugnaciones, ok. Pero el caso de todos ellos tiene que ver con recursos del Estado, ¿cierto? La gran mayoría. Sí. ¿Cuántos habrán sentados ocupando una curul que llegaron allí por lo mismo que hoy otros están impugnados? Pues quién sabe. Porque esto fue un tema nacional, el tema de la utilización de recursos del Estado. Estamos hablando de 450 millones de dólares en partidas circuitales. Y cada vez se va descubriendo más. ¿Qué han descubierto ustedes? Y más, bueno, yo me acabo de enterar que en las impugnaciones que maneja mi despacho no se denunció como fuente de pruebas ni como Alifarú, por ejemplo, que sí fue denunciado en otros expedientes y que se está indagando y que ahora descubrimos que en el IFARU también fue otra fuente de corrupción y de financiamiento de campaña. O sea, repartieron becas. Así es. Por doquier, en todas partes. Es lo que resulta de... ¿Qué otras instituciones salen apoyando candidaturas hasta el momento en las investigaciones que ustedes están haciendo? Bueno, hasta el momento las famosas partidas circuitales, los fondos del PAN, las transferencias que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas a algunas alcaldías o juntas comunales. El caso del IFARU, mencioné. ¿El MIBI? El Ministerio de Vivienda. ¿Del PAN han obtenido información? ¿A quién iban dirigidos todos esos contenedores llenos de paneles solares, refrigeradoras, cortagramas, máquinas de moler? Estamos, en mi caso particular, estamos analizando todavía la información que hemos recabado tanto del PAN como del municipio de Río de Jesús y de otras juntas comunales, y estamos analizando la información para ponerla digerible o organizada al menos para que los abogados de las partes puedan analizarla. Entonces no tenemos ahora mismo conclusiones. ¿Cuándo cree usted que comenzarán las audiencias, señor Pinilla? Yo tenía programado comenzar esta semana mis audiencias. Desafortunadamente la información recabada es tan voluminosa que ha impedido a los auditores concluir con el análisis de auditoría de esa información, y eso me obligó a posponer mi calendario de audiencias. Pero tengo la esperanza de que a fin de este mes o principios del próximo mes de septiembre ya estemos celebrando audiencias.
abogados de Cambio Democrático, miembros de Cambio Democrático han dicho que de ser necesario irán a la Corte Suprema de Justicia. O sea, una vez más, enfrentados el Tribunal Electoral y la Corte. Bueno, yo me imagino que ellos tendrán todo el derecho de recurrir a donde crean que pueden ir, pero el único recurso que cabe contra las decisiones del Tribunal Electoral en materia electoral es el recurso de inconstitucionalidad. Y la Corte ha reiterado eso en su último pronunciamiento, lo que nos hace sentir bastante confianza de que se va a respetar el ámbito de jurisdicción del tribunal. De llevarse a cabo elecciones, luego de concluidas las audiencias se decida eso, ¿se definirá un solo día para realizar todas las elecciones? ¿Ustedes han conversado entre ustedes como magistrados del Tribunal Electoral? Es el escenario ideal. El escenario ideal es que todas las elecciones se puedan llevar a cabo en un solo día, todas las que tengan que repetirse. Pero la velocidad con que van desarrollándose los casos va a determinar tal vez que algunos, por los recursos que se interponen, etcétera, algunos se demoren más, entonces no sería justo posponer elecciones en un lugar en donde ya terminamos la investigación y hay un fallo en firme y tener que esperar en otros expedientes que no sabemos cuánto tiempo va a demorar para que haya conclusiones. ¿Ese fallo en firme es inapelable, señor magistrado? En materia electoral así es. Ahora bien, también hemos recibido información de gastos elevados en meses previos al 4 de mayo en algunas instituciones públicas en materia de publicidad. ¿Ustedes están haciendo alguna investigación en ese sentido? En efecto, hemos detectado que la gran mayoría de las instituciones públicas excedieron los límites de gasto de propaganda que les permitía la ley. Y hemos abierto algo así como 40 y tantos procesos a distintas entidades públicas para que los administradores en ese momento en que se excedieron respondan por la violación a la ley al excederse en la cantidad de publicidad que la ley autoriza. ¿Esto en qué afectó en su momento, a juicio de ustedes, el proceso electoral? Bueno, yo diría que hubo un ambiente de realizaciones que iba casado con propaganda de ciertos candidatos que de alguna manera estaban manipulando la opinión pública. ¿Cuándo se cierra el proceso electoral 2014? El proceso electoral se va a cerrar en el momento en que se entregue la última credencial de los candidatos impugnados. El tema de las reformas electorales que quedaron pendientes del proceso del 2009, se está planteando la posibilidad de que esto sea aprobado en la Asamblea. ¿Cuál es el camino en este momento? Bueno, la comisión esta, el grupo este que se armó por defensa de la democracia previo a las elecciones, en donde participaron los partidos, por lo menos el Partido Popular, el Partido Panameñista, el Partido PRD y muchas organizaciones de la sociedad civil. Entre sus demandas está el cumplimiento, el presentar ese proyecto, tal y como fue presentado originalmente en 2011, para que la Asamblea lo apruebe de manera íntegra, sin perjuicio de que el Tribunal Electoral en enero vuelva a establecer la Comisión Nacional de Reformas Electorales y sometamos a discusión todo lo que dice ahí y todo lo que dice el Código. Ese compromiso del Pacto por la Democracia, creo que se llamó, fue reiterado en el Pacto de Gobernabilidad que firmaron los tres partidos que hoy están coaligados en la Asamblea. De manera tal que esperamos que eso se cumpla. La sociedad civil le ha pedido al Tribunal Electoral que en ejercicio de la iniciativa legislativa que la Constitución nos otorga, presentemos nuevamente ese proyecto. Es muy probable que ese proyecto estemos presentándolo, si no a fin de esta semana, a principios de la próxima. ¿Para que se apruebe íntegramente?
El compromiso es aprobarlo íntegramente, para abrir después el gran debate sobre lo que dice ahí y lo que no dice ahí, esto en las elecciones en enero, cuando se instale la Gran Comisión Nacional de Reformas Electorales. Magistrado, el tema del voto en plancha será nuevamente retomado. ¿Qué piensa usted al respecto? El tema del voto en plancha está consignado en ese proyecto que presentamos, producto del consenso con la sociedad civil y los partidos políticos en el proyecto de 2011. De manera que allí está. Es más, está la otra, se aprobó, fue la antítesis de lo que aprobó el gobierno que acaba de pasar de un solo voto y evitar el voto en plancha. Lo que se aprobó en aquella comisión fue que el voto fuera partidario, de manera íntegra, y que el orden de salida o de proclamación de los candidatos fuera el orden en que se hizo la postulación. Es decir, que no hubiera voto selectivo. Esa fue la decisión de la comisión en aquel entonces. ¿Esto del voto en plancha afecta a los candidatos independientes, dicen algunos? Para nada a mi juicio. Con voto en plancha, Ana Matilde Gómez no hubiese salido como diputada, dicen algunos. ¿Por qué no? El tema es que tienen que organizarse conforme las opciones y oportunidades que en efecto la ley da. En 2009 en San Miguelito se armó una nómina de candidatos independientes y hubo 6 candidatos a diputados independientes y hubo candidato a alcalde y hubo candidato en cada uno de los corregimientos independientes. Pero los 6 que corrieron para diputado corrieron en una sola papeleta. Eso les permitió acumular los votos de todos para optar por cociente y medio cociente. No llegaron al medio cociente y por eso se quedaron sin representación. Pero incluso por residuo pudieron haber obtenido una curul. Eso es así. Ana Matilde corrió solita, como candidata única. Si yo hubiera sido asesor de Ana Matilde, le hubiera dicho, búscate 4 candidatos más que sumen votos a la papeleta para efectos de cocientes y medios cocientes. Bueno, al final ella sola sacó el cociente, más del cociente entero. Cierro, señor Pinilla, ¿qué cree usted que debe cambiarse en un nuevo proyecto de reformas electorales luego de todo lo que hemos vivido en estos últimos 5 años? ¿Cuáles aspectos debiéramos atacar directamente? Tenemos que atacar el tema del financiamiento de la política. El financiamiento de la política es el talón de Aquiles de Panamá. Panamá no tiene una sola norma de transparencia en el financiamiento privado de la política. Y eso es inconcebible a estas alturas. Es más, hay gente que está planteando por eso que se prohíba el financiamiento privado y yo estoy de acuerdo. Que se prohíba el financiamiento privado y que solo sea financiamiento público el que permita a los candidatos, para dar verdadera equidad, verdadera igualdad de condiciones en una contienda electoral, al que tiene dinero con el que no tiene dinero. ¿Qué más? Ese es un tema. El tema de la campaña sucia hay que regularlo. El tema del uso de recursos públicos, por Dios, hay que ser, ya yo no sé hasta dónde hay que ser, porque la ley actualmente es muy clara y a pesar de eso fue violada, como todo Panamá sabe. La Constitución política y la ley dicen que se prohíbe el uso de recursos públicos a favor o en contra de candidatos o partidos, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin, dice. Y aún así vimos el espectáculo que vimos en las elecciones pasadas. Eso hay que entrarle a fondo y hay que establecer normas que descalifiquen a las personas que violan flagrante y conscientemente la ley, como ocurrió. El caso de que solo 1.182 candidatos presentaron al Tribunal Electoral su lista de donantes, de un total de más de 8.800. Claro, así es, increíblemente. Todo lo que le exige la ley a los candidatos es que entreguen una declaración jurada diciendo el origen de los recursos que usaron en la campaña y cómo los usaron. Pues ni eso cumplieron. ¿Y no hay penalización, sanción por eso? Sí, hay una multa. Y hay gente que prefiere pagar la multa que decir la verdad. Wow.
Así de simple. Entonces, eso tiene que ser mejorado en la ley. Hay que poner sanciones, por ejemplo, que le impida volver a correr a un candidato que se niega a entregar el origen de sus recursos. Mira, y tienen que entregarlos al Tribunal Electoral bajo juramento, pero el Tribunal Electoral, la misma ley dice que no puede divulgar eso. Eso es para uso exclusivo de las autoridades cuando indaguen por la comisión de algún delito. En otras palabras, nos pueden decir la mentira que quieran porque no hay auditoría ciudadana que pueda confrontar esa información que dan candidatos y partidos sobre la verdad de las donaciones que recibieron. Tantos millones también en materia de subsidio electoral, ¿usted cree que esto debe revisarse? Yo creo que hay que revisarlo para regularlo y para decir que solo ese recurso pueden usar partidos y candidatos. ¿Usted favorece que se acaben las donaciones de particulares para la política y que el Estado pague la elección? Absolutamente. Oiga, eso de donaciones de particulares, no hay nada gratis. Aprendamos esa lección, no hay nada gratis. El que dona una campaña espera algo a favor de regreso. De manera tal que no puede ser que fomentemos y sigamos fomentando que nuestras autoridades electas lleguen hipotecadas al cargo, hipotecadas al capital de alguien que le sobraba o que tenía interés en negocios particulares con el Estado, ¿no? Amigos, hemos conversado en el día de hoy con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, sobre diversos temas del acontecer nacional. Muchas gracias, magistrado Pinilla.